Hace 3000 años los filisteos eran los terroristas del momento. Andaban asesinando a cuanta gente se les cruzaba. Eran las personas más temidas. Ustedes van a ver que de todos los ejércitos, los sirios, los arameos, los egipcios, siempre aparece el monstruo de los filisteos, y los filisteos, y los filisteos. Los filisteos tipifican el terrorismo de hace casi unos 3000 años atrás. Era un pueblo agresivo, asesino. Y la Biblia narra que hay un granjero con un nombre ahora sí cinematográfico que se levanta en contra de los filisteos y opera dos de estos principios que yo hoy les quiero compartir. De los 5, que vamos a ir muy rápido. Pero hay dos principios que se viven a través de este hombre. La historia está narrada en el libro de Jueces, el capítulo 3 y el versículo 31. Jueces, capítulo 3, versículo 31, menciona a una persona que se levanta en contra, siendo un granjero, de los enemigos, de los terroristas, de los filisteos. La Biblia solo va a mencionar este nombre dos veces, solo dos veces, dos ocasiones. Pero aún así, es interesante que la historia se mide a través de este hombre. Jueces capítulo 3, versículo 31 dice: después de él fue Sangar, este es el nombre, Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Mató 600 tipos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Sangar. La Biblia lo menciona en otra ocasión, en Jueces 5, versículo 6, y dice: en los días de Sangar, hijo de Anat, y dice más adelante, quedaron abandonados los caminos, etc. Me sorprende cuando la Biblia dice en los días de, y pone a una persona como referencia. Porque no se decía antiguamente en los días de la televisión color, en los días en que se inventó el celular, en los días del Facebook. Antes no se decía en los días en que el hombre fue a la luna. Cuando se quería marcar una época, tenían que tomar a alguien que había determinado y marcado la historia. Y cuando usaban a alguien que había marcado la historia, a partir de ese hombre decían: ya sé de cuándo está hablando. Entonces Sangar no es alguien menor en la Biblia. Primero porque la Biblia menciona que mata a 600 filisteos él solo con una aguijada de bueyes. La aguijada era una suerte de palo que tenía en la punta un metal filoso y servía para justamente apuntalar a los bueyes para que hagan su trabajo. Era una herramienta de trabajo, esa era la aguijada de bueyes. Se utilizaba para pinchar a los bueyes. Con esa aguijada, que era lo único que tenía, mató 600 personas. Sin embargo, la Biblia más adelante dice en los días de Sangar. A mí me impresiona de que los días o las épocas o los años o las generaciones puedan ser marcadas a través de un hombre. Para echar a volar la imaginación, y como soy argentino, yo digo que en el año 2045, si Cristo no vino antes, alguien escribirá un libro y dirá: en los días de Dante Gebel había un avivamiento en Anaheim con los hispanos. ¡Ah! Eso me salió en argentino, ¿no? En los días, pero pongan el nombre de ustedes. En los días de David había una unción especial en aquellas iglesias, en los días de... Y uno dice: ya sé de qué días está hablando. Yo recuerdo a ese hombre, yo recuerdo a esa mujer. En los días de Sangar. Y hay una referencia de lo que ocurría. Era para ubicar, no solo geográficamente, sino históricamente en el calendario de cuándo está hablando. Esa es la importancia de ser alguien que queda en la historia. ¿Cómo quedó en la historia? Y las posibilidades eran muy pocas. Eran 600 contra 1. La Biblia no narra cómo los venció. Presumo que no a campo traviesa, no a campo abierto. Me gusta pensar que fue en una suerte de túnel o en una suerte de sitio donde él tal vez se atrincheró y lo fue matando a medida que iban entrando. Muy similar a las películas de los espartanos o a las de Gladiador. ¡Por Esparta! Yo creo que... Y con una aguijada, porque si mató 600 filisteos, pudo bien tomar una espada de los primeros que mató,
de los propios filisteos y con esa espada seguir matando. Pero él los mató a los 600 con una aguijada de bueyes, con simplemente un palo y algo filoso en la punta. Ese hombre estaba literalmente poseído por Dios. Yo me lo imagino lleno de sangre ajena, obviamente, no la sangre de él, con los ojos poseídos, entusiasmado. Entusiasmado viene del original griego, poseído por Dios. Cuando alguien dice, estoy entusiasmado, estoy excited, lo que está diciendo, estoy poseído por Dios. Dios se me metió adentro y tengo el entusiasmo que tiene Dios. Yo me lo imagino con los ojos locos, así no me imagino diciendo, ¿qué pasa el que sigue? ¿Hay más? Yo me lo imagino. Y la gente, y eso, el filisteo que entraba y lo veía a este loco lleno de sangre, 600 iban muriendo. Y creo que no alcanzaba ni a decirle al que viene atrás, no entres porque ese loco nos va a matar a todos. La Biblia creyó considerarlo oportuno meterlo allí como un hombre que aún con 600 en contra pudo tener la victoria. Esta palabra va para alguien. Personas que están aquí que tienen tal vez no 600-1 de posibilidades, pero 10 contra 1 en sus finanzas. 50 contra 1 posibilidad de sanarse. Ven el diagnóstico médico, ven la posibilidad financiera que tienen y dice, estamos mal, todo me dice que yo voy en bancarrota. Este hombre se para en algunos principios que les voy a compartir ahora y vence 600 personas, enemigos. No solo eso, sino que la Biblia dice, y en los días de... ¿A cuántos les gustaría quedar en la historia y que diga, en los días de Raquel, en los días de Graciela, en los días de Pérez, en los días de Ramón, algo empezó a ocurrir porque se paró en la brecha y demostró que Dios estaba con él y mayor es el que estaba con él que los que venían en contra? ¿Les gustaría eso, sí o no? Pararse en la brecha y decir, en los días de... Yo estoy seguro que algún día la historia se va a escribir. Y no sé si dirán en los días de Dante Gebel. Tal vez digan, en los días de aquel pastor argentino que no me acuerdo el nombre, los hispanos demostraron que era mucho más que un departamento que vivía de otros. Era una iglesia independiente que creció, se fortaleció y llevó el avivamiento a las naciones. En los días de Favor Day. ¿Cuántos creen eso? Dígame amén. ¡Aleluya! El primer principio que lo hemos aprendido con Liliana desde hace muchos años y que lo emplea Sangar es comienza donde estás, en el lugar donde estás. Ustedes dirán, pero es casi infantil este principio. Pero a medida que más conozco gente que me escribe en las redes sociales o me manda correos electrónicos, más me doy cuenta que es el principio que más se desconoce. El comenzar donde están. Muy pocos comienzan donde están. Como Sangar, que era un granjero, él no estaba enrolado por el ejército, no pertenecía a las Fuerzas Armadas, no tenía entrenamiento de guerra. Él comenzó donde estaba, en su granja. Vinieron a atacarlo y él salvó a Israel, no salvó su granja. No dice, y salvó su granja, salvó a Israel. Presumo que estos 600 tuvieron que pasar por Sangar, pasar por la granja de este hombre para poder llegar al verdadero botín, pero no pudieron pasar. No pudieron atravesar el cadáver del granjero. Imagino a los filisteos planificando la noche anterior, aquí es donde vamos a atacar, esta aldea vamos a atacar, aquí vamos a quitar el tesoro del rey. Y alguien pregunta, ¿algo se va a interponer en el camino? No, hay simplemente un granjero. A ese lo matamos así, el granjero debe estar trabajando en el campo, lo matamos por la espalda, así que ni siquiera hay que pelear. Lo que menos pensaron que se iban a encontrar con alguien que donde estaba iba a transformar su granja en un campo de batalla. ¿Por qué digo que muy pocos saben comenzar donde están? Porque hay un común denominador en las oraciones y en las peticiones que es: Señor, yo te pido que me lleves a tal lugar para que me uses. Muchos dicen, yo sé que Dios me va a usar cuando Dios me ponga en tal lugar. Estoy orando que el pastor me permita predicar para que Dios me unja. Estoy orando que me manden a las misiones para allá servir. Estoy orando que se me abran tales puertas para poder empezar a servir. Y ninguno empieza donde está, en el lugar donde ya ha sido plantado. Tú me dices, bueno, pero donde yo estoy siendo plantado, donde estoy trabajando ahora, no puedo desarrollar mi ministerio. Yo estoy
trabajando, fregando, conduciendo un automóvil, manejando una computadora, etcétera, 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 tras un escritorio. Pero veo un granjero que no está en el lugar ideal, no es un soldado de guerra, no tiene entrenamiento, sin embargo, allí marca la historia. La Biblia consideró necesario colocarlo a la altura de Elías, porque van a encontrar en la Biblia y en los días de Elías y en los días de Eliseo. No aparecen allí los anónimos, ni los cobardes, ni los que murieron escondiéndose. La Biblia no menciona a los que no hicieron nada, no es la siesta de los apóstoles, son los hechos de los apóstoles. La Biblia no pierde tiempo con los que no hacen nada. Si la Biblia dice en los días de Sangar, es porque Sangar algún día lo hemos de encontrar en el cielo. Cuando lleguemos allí, conozcamos a los más famosos, a Pedro, a Juan, no sé, a Gedeón, a Elías, Eliseo, habrá un sitio para Sangar, el granjero. No sé si se vestirá todavía como granjero en el cielo y tendrá un sombrero de paja y esos mamelucos grandotes. No sé, pero creo que lo vamos a identificar y vamos a decir: ¡hey! El pastor aquella mañana que cumplíamos 6 meses habló de ti, Sangar. No me lo imagino como Rambo, poniéndose las balas y haciendo y cosiéndose las heridas. Era un granjero que empezó con lo que tenía. Tom Monaghan comenzó una pequeña pizzería en el año 1960, en una ventana a la calle. Batalló 8 años aquí en los Estados Unidos, hasta que finalmente, después de 8 años, debía 1.5 millones de dólares. Cuando no tienes para pagarlo, eso es muchísimo dinero. 1.5 millones de dólares, se fue a la bancarrota. 8 años peleando con su pizzería. Y él probaba otros negocios porque se daba cuenta que la pizzería nunca iba a ser millonario vendiendo pizzas. Y probaba otros negocios, y en la prueba de esos otros negocios, el pensar que la salvación estaba en otros lados, es cuando se endeudó, porque pidió créditos, préstamos para empezar un negocio de perfumería, pidió créditos para empezar un negocio de limpieza de autos y nada funcionaba. Su nave insignia seguía siendo hacer pizzas. Pero un día, como Sangar, pensó que podía empezar donde él estaba, en lo que sí él era bueno. Y lo que él era bueno era haciendo pizzas. Así que empezó a pensar que en Estados Unidos no había delivery. Si querías una pizza, tenías que ir a buscarlo a la tienda. Y no existía el delivery. Cuando en los años 70 no existía eso: envíeme una pizza, porque hoy la vieja no tiene ganas de cocinar. Eso no existía. En mi caso nunca pasa, porque Liliana siempre cocina y aparte no es vieja. Aclaré. Y este hombre dijo: yo sé lo que vamos a hacer. Puedo llevarle la pizza caliente. Ustedes dirán: pero eso es algo lógico. Hoy, en ese momento no. Y él lo hacía con su propio automóvil, no tenía motocicletas. Con su propio automóvil decía: si usted me encarga la pizza, yo puedo llevársela caliente a su oficina, no tiene por qué moverse, o a su casa a la hora que sea. Y de pronto su negocio empezó a crecer. Estaba leyendo que hoy tiene 7,000 locales en los Estados Unidos. Su franquicia creció. Él es multimillonario, quien más da a las misiones cristianas. Estoy hablando del dueño de Domino's Pizza. Alguien que comenzó donde los demás decían: pero ¿qué puedo hacer si solo tengo esto? Y yo digo, si todos entendieran lo que significa empezar donde están, ya tendríamos muchos ungidos. Empezar donde tú estás, en el lugar que Dios te plantó, sea una granja, sea una fábrica de chorizos, o sea donde estás calentando pizza. Dije: Señor, yo no sé hasta dónde me vas a llevar. A lo mejor un día estoy predicando por la televisión a las naciones, no sé, o en un estadio, pero hoy quiero empezar como Sangar. Ese es el primer principio, el primero de los principios: comenzar donde Dios te puso. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? El segundo principio de Sangar, que casi sale a las claras, él usó lo que tenía. Usar lo que uno tiene. Ustedes dirán: todavía esto es infantil, déjenme que avance, porque un principio va llevando al otro. Él usó lo que tenía. No tenía un misil, no tenía un tanque, lo único que tenía es su herramienta de trabajo, algo con lo que él estaba familiarizado. Recuerdo que en el año 91, en el año 90, cobré un gran sobresalario. Se llaman en Argentina aguinaldo.
cobré, que es la suma del mejor salario de todo el año, más un salario extra, y era mucho dinero. Yo era gerente de ventas en una compañía. Y cuando miramos ese dinero, literalmente nos alcanzaba para un auto que lo podíamos comprar en cash. ¿Recuerdas? Podíamos comprarnos un automóvil en cash, no teníamos automóvil. Y entonces dijimos con Liliana, ¿qué hacemos? O compramos el automóvil, damos el pago para una casa, o hacemos algo para Dios. O sea, la tarea, la visión era noble, estábamos bien enfocados, queríamos hacer algo para Dios. Y como en la iglesia yo no tenía mucho lugar para hacer, entonces dijimos, este dinero nos va a permitir sembrar, hacer algo para el Señor. Así que no se rían, acuérdense que me merezco respeto porque soy el pastor. Grabé un disco donde yo cantaba. Si se iban a reír no les contaba nada, porque usted tiene que decir, wow, quiero escuchar ese disco, no decir, ¡ah! Como, no, grabé un disco. No había disco, eran cassette. Y fui a la compañía de grabación y dije, todo esto en un cassette. Y canté muchos coros, muchos son coros conocidos, y canté y fui a cantar y todo, y sacamos los discos. Todo el dinero lo invertimos en un disco. Mi abuela compró uno. Era sorda la abuela, nunca lo oyó. Un tío que lo compró dijo, ¡qué bueno! Y luego descubrí que no tenía dónde escucharlo, no tenía grabador, ni automóvil. Creo que de los primeros 1000 que hicimos, vendimos 4. Uno lo compró obligado. Creo que Liliana le dio el dinero, dijo, ve y cómpraselo como cosa tuya, no le digas que yo te di el dinero. Y mi esposa, le digo, Liliana, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nosotros ya habíamos hecho planes. Si vendemos tantos cassettes, nos compramos 3 autos en vez de 1. ¿Qué sé yo? Los planes que uno hace. Y de pronto Liliana me dice, a lo mejor tienes que usar lo que sí eres bueno y lo que sí sabes hacer. Le digo, ¿me estás diciendo que no sé cantar? Estás matando al artista que hay en mí. Yo me sentía en La Voz diciendo, oh, no te vamos a elegir. Ella era Simon de American Idol. Yeah. Pero Dios la usó para redireccionarme. Me dijo, yo sé que eres bueno en qué. ¿En qué eres bueno? Le digo, yo lo único que soy bueno hablando. Yo soy vendedor, soy gerente de ventas. Haz un disco hablando. Y le digo, ¿quién va a querer escucharme a mí hablando? No lo sé, pero yo me casé contigo hablando. Así que volvimos a grabar otro disco. Y esta vez grabé Situación Límite. Lo que pasaba en el cielo mientras que Abraham sacrificaba a Isaac y los ángeles que querían bajar y Dios no lo dejaba bajar. Yo he predicado ese sermón cientos de veces luego. Lo grabé. Y como quedaba un lugar en el cassette, porque antes era así, quedaba lugar en la cinta, grabé la historia jamás contada. Lo que ocurría en el infierno mientras crucificaban al Señor. E hice un segundo disco que cuando lo sacamos, el editor me dijo, vamos a sacar unos 500 a ver si sale. Desaparecieron en una semana. Y entonces 500 más desaparecieron. Y la gente decía, ¿quién es el loco ese que me hizo llorar en el automóvil y me hizo reír? Y la gente empezó a invitarme y empezamos a salir en la radio y el ministerio empezó a extenderse. Lo único que yo tenía era algo con lo que yo estaba familiarizado. Mi aguijada de bueyes era predicar. Y entonces mi aguijada de bueyes no era cantar, no era ocupar el lugar y la unción de otro. Mi unción era esa. Y hasta el día de hoy no he parado de hablar. Hasta el día de hoy no he parado de predicar. Y hasta el día de hoy, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando la gente le decía a la Madre María, a María Teresa de Calcuta, le decía, quiero unirme a lo que usted hace. Mucha gente iba a visitarle y era conmovida por su tarea. Le decía, yo quiero unirme a lo que usted hace. Ella le decía, busque su propio Calcuta. En otras palabras, usa lo que tienes en donde Dios ya te puso. No quieras venir a Calcuta. Y hay muchos cristianos que queremos ir a Calcuta para que Dios nos use. Pastor, sueño con estadios, sueño con grabar un disco, el que sueña con grabar un disco, ¿será fiel en la iglesia como músico?
¿Estarás llegando temprano siendo fiel en el coro? Digo, pregunto, se me ocurre. El que quiere que Dios lo use en las naciones, ¿estará siendo fiel en lo poco allí, horneando pizzas? Y Dios, viendo su fidelidad, si la Biblia se siguiera escribiendo, hablaría como Gedeón, como habló de Gedeón. Y viendo que Gedeón ocultaba la comida y era trabajoso y valeroso, le dijo: varón esforzado y valiente. Hoy, si se escribiera la Biblia, diría: y viendo Dios que freía papas fritas en el In-N-Out, viendo Dios que horneaba pizza y ganaba 2 pesos, pero hasta las 9 de la noche era buen empleado, Dios lo vio y dijo: este será un buen hombre para ministrar mi nombre a las naciones. Así funciona. Comenzar con lo que uno tiene, a donde Dios te pone, exactamente con lo que estás haciendo. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Y ahí andaba por las iglesias yo con mi mensaje: situación límite. Y después agregué 3, 4, 5, bailando con la más fea. Una noche más con las ranas. Eran mis mensajes favoritos. Puedo predicarlos sin bosquejo, me los acuerdo de memoria hasta el día de hoy. Y un día Dios me llama a pastorear la iglesia en la catedral. Y digo: ¿cómo voy a mantener la frescura de los mensajes? ¿Cómo voy a predicar cada semana? ¿Cómo voy a preparar un mensaje nuevo cada semana? Que la gente no se canse. Puedo ser divertido 1, 2, 3 veces, pero si no hay revelación profunda, si no construimos un ministerio sólido desde el púlpito, la gente se irá. Y dije: no lo voy a poder lograr. Señor, dime qué tengo que hacer. Y el Señor me decía: usa tu aguijada. Y entonces me convertí en un gran lector, desarrollé disciplina, desarrollé hábitos de estudio. Empecé a leer mucho más de lo que antes leía. Empecé a trabajar, empecé a buscar situaciones cotidianas que podían servirme para el mensaje. Y me di cuenta que desarrollé lo que ya Dios había puesto en mí. Y el Señor me dice que este mensaje va para alguien muy puntual en esta mañana. Gente que dice: pero donde yo estoy ni siquiera se parece a algo que tenga que ver con lo espiritual. Pero el Señor me dice: donde te haya puesto, si usas el principio de donde tú estás y con lo que tú tienes, ya estás avanzando por lo menos un 40, 50% del lugar donde yo te quiero llevar. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Donde Dios te haya puesto, en lo que tengas, a donde Dios te haya colocado, ese es el momento para empezar. Nosotros lo hemos hecho con Liliana una y otra vez. Era lo que teníamos, lo que podíamos. Íbamos a la radio con lo que teníamos, sin recursos, sin libros que leer, nada, no teníamos nada. Pero íbamos con lo que teníamos a dar nuestro mejor esfuerzo en el lugar donde Dios nos había plantado. Y luego viene el tercer principio que hablé el domingo pasado. Cuando uno empieza, no espera las grandes oportunidades. La Biblia dice: el que mira los vientos y el que mira el clima no sembrará y tampoco cosechará. El que espera el clima ideal para empezar a servir a Dios, por lo general se le va la vida. En cualquier ámbito. Los hombres solteros que esperan la mujer ideal por años y por años y por años, mueren solteros y agarrando cualquier cosa después. Las mujeres solteras que dicen: yo quiero un hombre trabajador, que sea guapo, que sea ungido, que tenga ojos verdes, que tenga 1,90 m, que haya estado en Hollywood, una celebridad, que tenga automóvil, que tenga casa, que no tenga hijos, que no tenga historia, que no tenga madre. Nunca se casa. Pasa la vida. Y después viene: pastor, cualquier cosa que sea hombre, pero ore por mí que me dé algo. Porque el que mira los vientos no sembrará. Yo les he contado más de una ocasión que nosotros empezamos a predicar. Cuando yo empecé a predicar era terrible, mal predicador. No soy buen predicador hoy, pero tampoco lo era. Era mucho peor cuando comencé. Yo ponía a Elías frente a la zarza, subía a Moisés al arca. Mi burro de Balán, en vez de a Balán, se comió a Juan en la isla de Patmos y lo vomitó en Nínive. Se me mezclaban los. Mi esposa hacía así al principio de abajo y después se quitaba el anillo y decía: no lo conozco. Me pasé 1 hora y media hablando de Eliseo. Y Eliseo. Y era Elías. Pero si yo hubiese esperado el momento ideal para predicar, yo no sería hoy
un predicador. No estaría donde Dios me ha puesto. Entonces empezamos a usar. Dios no puede decirte: voy a preparar en secreto, en privado, y allí en tu habitación practica mucho, y cuando estés a punto y seas la sorpresa para el mundo entero, ahí te voy a exhibir. No pasa eso. Dios te tiene que entrenar. Afortunadamente yo entrené con poca gente. Hay gente que olvidó mi primer mensaje. Yo oré para que lo olvidaran hasta el día de hoy. Pero esa era mi aguijada de burro. Y cuando empiezas donde estás y usas lo que tienes, Dios ya te pide el tercer principio: empieza a vivir en la zona de la fe. Les hablé el domingo pasado que no podemos vivir en la zona segura. Hay un momento que uno tiene que decir: con lo que tengo, voy a vivir en la zona de la fe. Voy a adentrarme a algo que hasta ahora no había vivido. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo diré otra vez: sin fe es imposible gustarle a Dios. O sea, tú puedes servir a Dios muchísimo, tú puedes venir muy temprano a trabajar de ujier y ser el último que te vayas. Para agradarle a Dios, para llamar su atención, tienes que operar la fe. La Biblia no dice: sin servicio a mí es imposible agradarme. Sin predicar es imposible agradarme. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos hemos recibido una medida de fe. Algunos la usan, otros la guardan en una caja, pero solo es semilla. Al no plantarla, nunca ha de crecer. Y cuando estás en la zona segura, no necesitas orar más de la cuenta, porque te va bien. Pagas tus impuestos, pagas lo necesario. ¿Para qué orar de más? Y la zona de la fe, la zona insegura, hace que aprendas a confiar en Dios, que ores más de la cuenta, que ayunes más de lo que tenías que ayunar. ¿Qué pasaría si yo pudiera operar sin unción? Si yo no necesitara la unción para predicar, no tendría que orar. Yo sabría qué botones apretar, qué decir, qué contar, cómo predicar, y no tendría que usar la unción. La zona segura no necesitas la unción. Tú dices: es una locura no usar la unción. Conozco mucha gente que está en este negocio y no necesita la unción, no la necesita. Simplemente se atiene a un script, a lo que tiene escrito, y no se mueve de allí. Y está feliz con tener apenas lo necesario para tener una iglesia. Apenas lo necesario para tocar la música. Apenas lo suficiente para que no me descubran que tengo doble vida y poder seguir siendo ujier. Por ejemplo, no necesitan unción. La zona segura no necesitas unción. No necesitas fe si no estás caminando por el agua. A lo sumo te amarras bien al barco y dejas que pase la tormenta. Pero si bajas al agua, necesitas no desviar la mirada de Jesús. Esa es la tarea que muchos no quieren. La gente prefiere decir: pastor, ore por mí, ore por mi hijo, ore por mi matrimonio. ¿Por qué no oras tú? Es que yo no tengo tiempo en la semana de andar mirando los ojos de Jesús. En la semana yo me distraigo con muchas cosas, mirando los vientos, mirando los impuestos, los problemas. Yo no puedo estar mirando a Jesús. Ya que usted lo mira, ¿me dice por dónde caminar? Pero cuando tú sales de la zona segura y empiezas a caminar en fe, en una palabra que Dios te dio a ti, no a mí, a ti, entonces tú caminas y tienes que no desviarte la vista nunca, y nunca puedes dejar de orar, nunca puedes dejar de ayunar, nunca puedes dejar de buscar a Dios, porque de otro modo te vas a hundir. La gente no quiere orar, la gente no quiere tener su propia historia con Dios. Siempre prefieren vivir de espiritualidad prestada. Y los que viven de espiritualidad prestada no tienen preocupación. Sus sábados por la noche es mirar películas. Sus viernes por la noche es pizza hasta cualquier hora e internet. No tengo preocupación, no tengo que prepararme para este domingo. El pastor vendrá ungido, yo me sentaré ahí y recibiré lo que Dios diga para mí. No tengo que prepararme. Simplemente tengo que estar temprano, cumplir con mi trabajo y ya. Estoy trabajando para Dios. Estás trabajando, pero no le estás agradando a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Les conté el domingo pasado que Jonathan dijo: vayamos contra los enemigos, quizá Dios esté con nosotros. Hoy les doy otra palabra. Aquí Pablo le dice a Éfeso: estoy ligado, el Espíritu Santo me ligó, me casó con Jerusalén. Algo me atrae, como si fuese que me puso un anzuelo el Espíritu Santo y me lleva a la orilla, pero no sé lo que ha de acontecer.
Mis amados, esta palabra también va para alguien, es un rema. Si Dios me está moviendo, yo quiero que me muestre qué va a pasar, no quiero arriesgarme. Dios dice, muchas veces vas a tener que creer en la zona de la fe y no te diré lo que va a pasar. Tendrás que confiar. Pablo lo dice literalmente, no sabía si iba a ser bien recibido o lo iban a matar. Él no sabía, él estaba entrando ciego a la situación. Voy a Jerusalén, pero no sé lo que me va a pasar. Y el Señor necesita mucha de esa gente aquí que diga, yo me estoy moviendo en fe, no sé lo que va a pasar. Todos mis movimientos en mi vida recuerdo que siempre fueron entrar casi ciego a la situación. Yo me casé enamorado, pero no sabía qué iba a pasar. Engendramos 4 hijos, pero no sabía qué iba a pasar. No sabíamos. No teníamos garantía que iban a ser sanos, que iban a ser hombres de bien. No sabíamos. Nos cambiamos de país y no sabíamos qué iba a pasar más allá de nuestras maletas. Y ustedes dicen, ¿y eso no es inseguridad? No. De donde yo vengo se le llama fe, confiar en el Señor. Que aquí yo estoy todos los días contigo y te voy a sustentar. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Ciego la situación. Cuando entras en el terreno de la fe, inmediatamente se abre el cuarto principio. Tienes que seguir escalando siempre. Porque primero usas lo que tienes. Primero empiezas donde tú estás. Usa lo que tienes. Y el tercer principio, que empiezas a la zona insegura de la fe. Empiezas a caminar. Pero después no puedes volver. Porque o te hundes o llegas a destino. El siguiente principio es que siempre estás escalando, siempre. En los Alpes suizos hay una montaña que puedes escalar en un día, pero en la mitad de la montaña hay algo que se llama la cabaña a mitad de camino. Es un sitio de descanso. Dicen todos los que fueron que es maravilloso, porque después de empezar a subir a las 6 de la mañana, llegas allí cerca de las 12 del mediodía. Y siempre hay una chimenea, hay dulces, licor, hay café caliente, una comida caliente, hay buena música, hay un piano. Y dicen los patrocinadores de estos viajes que a la mitad de camino ellos saben que han de perder a la mitad de los escaladores. La mitad de los escaladores ya no quiere continuar hasta más arriba. Solo los que tienen un concepto deportivo muy fijo y saben que no fueron a comer chocolates ni a calentarse en la chimenea son los que continúan después del mediodía. Y ellos saben siempre que la mitad queda ahí, pero cuando van a subir todos creen que van a llegar a la cima. Pero a la mitad de la cabaña, la mitad se queda y solo un minúsculo grupo sigue subiendo. Y dicen los patrocinadores que siempre allí en esa cabaña hay fiesta, algarabía, hasta que suenan las campanas a las 5 o 6 de la tarde. Y ellos salen o se asoman por las ventanas y ven a sus amigos, a sus compañeros que llegaron a la cima. Y entonces el clima se transforma en un funeral, porque se dieron cuenta que si habrían seguido estarían celebrando con los demás. La vida espiritual, la vida ministerial, la vida personal es exactamente así. Está lleno de gente que empezó a escalar con los mismos sueños, con la misma pasión, pero luego se quedó acampando en la mitad. Son campistas. Y dicen, bueno, estoy mejor que la mayoría. ¿Pero estás en lo óptimo? No, pero yo tengo 50 años. Trabajé toda la vida. ¿Te pensás que tengo ganas de seguir esforzándome? Si ya estamos bien. Y quedan acampados ahí, comiendo chocolates al calor de la chimenea. Hay 2 momentos que nos sentimos vulnerables a acampar y a quedarnos y a no seguir escalando en esta aventura de la fe. Después de un gran fracaso, son muy raros los que quieren reincidir en el matrimonio si su esposo le ha sido infiel. Muy raras son las mujeres que hacen esto. Es muy raro aquel que quiere reincidir en tener hijos si ha tenido malas experiencias con enfermedades, etcétera, etcétera. A veces un gran fracaso, o lo que se ve como un gran fracaso, impide que sigas escalando. Pero lo siguiente que te hace vulnerable y te va a sorprender es después de un gran éxito. Cuando algo te fue bien, cuando realmente hiciste un home run, como dicen los americanos, cuando la sacaste del estadio y dijiste, lo hice, entonces esa gente se cansa de una escalada interminable y se pone a comer dulces al lado de la chimenea. Y dice, ya está,
y le fue bien, conoció la unción, conoció la presencia de Dios y se quedan allí. Y no se han dado cuenta que en el evangelio, en la vida, en el matrimonio, en la compañía, en todo lo que hagas, siempre estás en una etapa. Siempre. Nunca llegas, siempre estás en una etapa. Siempre. Leía la historia de el almirante Joe Fowler, que era arquitecto naval y durante la Segunda Guerra Mundial diseñó los 2 portaaviones más grandes de la época. Cuando tenía 54 años, dijo: me retiro del Army. Se retiró de la Marina, mejor dicho, de la Marina. Walt Disney lo buscó para hacer el parque que está aquí enfrente, Disneylandia. Lo buscó y le dijo: necesito que tú diseñes. Si pudiste diseñar 2 portaaviones en la Segunda Guerra Mundial, puedes diseñar el parque temático que quiero que sea el más famoso del mundo. Tú puedes diseñarlo. No solo lo diseñó, sino que fue el gerente de operaciones cuando se abrió el parque de enfrente en 1955. Y ahora sí, Joe dijo: me voy a retirar. Pero 10 años después, Disney, la compañía, lo vuelve a buscar para hacer el mismo parque de aquí, en Orlando, en Florida. Y el desafío era mayor porque eran miles de acres de pantano y sobre el pantano tenían que rellenar y hacer otro parque. Y él dijo: todavía puedo hacerlo. Terminó en 1971 con 77 años y dijo: me retiro. Ahora sí, tengo 77 años, pero cuando tenía 87 años, 87, a esa edad mi abuela decía: ¿cuándo me voy a morir? 87. Porque yo le conté que mi abuela se cansó de vivir. Dijo: ya me cansé de vivir. Y una noche dijo: por ahí mañana no me levanto porque estoy cansada de vivir. Y no se levantó. Se murió. 87 años. La compañía Disney le pide que construya Epcot, otro parque temático allí en Orlando. Y con 87 años empezó otro proyecto de una envergadura colosal. Y le pregunta a un periodista: ¿por qué a los 87 años quiere hacerse a cargo de algo tan colosal? Y él dijo: porque uno no tiene que morirse hasta que quiera. Y yo no quiero morirme, quiero seguir escalando. Siempre estás en una etapa, siempre. Tengas 50, 60, 70 años. Esta palabra va para los que dicen: yo ya llegué y creo que no voy a poder hacer más. Siempre estás en una etapa para reinventarte, siempre. ¿Están de acuerdo en eso, sí o no? Siempre, siempre. Nunca te puedes detener. Tus sueños no pueden terminar cuando tu edad termina, cuando tus años terminan. Siempre. Siempre estás en una etapa, no se olviden de eso. Siempre estás escalando, siempre. ¿Es una escalada interminable? Sí. Uno prosigue a la meta, como decía Pablo, pero nunca terminas. Y entonces cuando empieza donde estás, usa lo que tienes, te metes en el terreno de la fe y empiezas a escalar, se desata el último y quinto principio, que es: Dios va a esperar que hagas algo más de lo que se espera de ti. Dios quiere que hagas algo más de lo que se espera de ti. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que antiguamente los padres elegían con quiénes se iban a casar los hijos. Y yo, que soy padre de 4 hijos, estoy completamente de acuerdo en eso y es bíblico. Yo he de decidir quién va a desposar a Megan, mi bebé. No va a ser cualquiera, tiene que ser millonario, ungido, hijo de profeta, que pare un auto último modelo o una nave espacial en la puerta de casa y tal vez le deje tocar la mano de mi hija, porque es bíblico. Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Voy a terminar con esto. Envía a su siervo, que se llama Eleazar, y le dice: busca una esposa para mi hijo. Pero dice Eleazar: ¿y cómo voy a saber cuáles son los gustos de tu hijo? ¿Y cómo sé que voy a traer una buena mujer? Miren la responsabilidad que tiene este hombre. Y si elijo cualquier cosa, y si me equivoco y es un clavo, entonces pone una señal. Le dice Dios, el siervo, que la mujer correcta que tienes para que se case con Isaac, el hijo de tu siervo, me ofrezca agua a mí y le ofrezca agua a todos mis camellos. Una locura. Ahora les cuento por qué. Entonces este hombre va 500 millas por el desierto de Mesopotamia
buscando si hay alguna muchacha por el desierto. Se sienta al lado de un pozo, tiene una sed que se muere, pero él puso una señal a Dios. Así que se sienta al lado del pozo esperando que alguien le dé beber. Aparece de pronto, aparece la muchacha. Para los más mundanos. Aparece una muchacha en 90, 60, 380, moviendo las caderas, bien hispana. Aparece, era Miss Génesis. Y cuando la ve Eleazar dice, puede ser, puede que sea. La mujer sale de su casa a cargar agua al pozo, como hacen todas las mujeres. Puede ser soltera, puede ser casada, puede ser divorciada, puede ser viuda, no sabe. Así que ella va a cargar agua, mira a este hombre que está sediento, le dice, ¿quiere un poco de agua? Y él dice, sí, por supuesto, y le da un vaso de agua. Hasta aquí hizo lo que se esperaba, porque en Israel había una ley de hospitalidad, que era darle agua y comida a los extranjeros. Esto era lo que se esperaba que hiciera. Pero les dije que el quinto principio es que cuando empieza la escalada de la fe, Dios y la gente esperas que hagas más de aquello a lo que fuiste llamado a hacer. Hasta aquí solo ofrece agua y el hombre dice, muchas gracias. Pero luego la mujer dice, ¿quieres que invierta? No lo dice así, pero es el tiempo que lleva. ¿Quieres que invierta 5 o 6 horas más de mi tiempo en darle de comer a tus 10 camellos? Tiene 10 camellos, cada camello carga 160 litros de agua. Vienen 500 millas caminando por el desierto, esos tanques están vacíos, están en rojo. Y ella se pone a actuar de gasolinera. Le dice, te voy a cargar los camellos. 160 litros de agua toma cada camello, búsquelo en Google, googleenlo. Y han de encontrar que toman 160 litros. 10 camellos son 1.600 litros de agua. Se presume que 1.600 litros de agua, sacando agua de un pozo con un baldecito, mínimamente son 6 horas. Nadie la obliga a hacer eso a esa mujer. Nadie. Pero ella hace lo que se espera de ella y un poco más. Y no sabe qué conexión divina está tocando. Y casualmente este país no te despide por hacer exactamente aquello para lo cual fuiste contratado. Pero cuando vas a leer las biografías y las historias de millonarios, todos se hicieron ricos porque hicieron algo más de lo que se esperaba de ellos. Todos. Todos los que son ricos, Steve Jobs, Bill Gates, el creador de Domino's Pizza, Walt Disney, tú vas a ver qué hicieron y en un momento los contrataron para hacer esto y ellos hicieron un poquito más. Ese poquito más en este país se valora en tiempo oro. Pero no hay gente que haga un poquito más, o por lo menos escasea. Ese es el gran secreto. Hacer aquello para lo cual me contrataron o hacer algo más. Y con dolor he visto mucha gente que en el ministerio, en la unción, en el matrimonio, tienen esta filosofía. Quiero dar lo menos que pueda y recibir todo lo que pueda. ¿Qué es lo que menos puedo dar? ¿Cuál es el mínimo esfuerzo y la mayor recompensa que puedo tener? Ha pasado en la iglesia. Gente que dice, ¿y acá qué dan? ¿Cuánta es la menor ofrenda que puedo dar para ser miembro y que me den? Lo he visto. Y las iglesias sólidas no se construyen con la gente con el menor esfuerzo, con gente que solo cumple en darle un vaso de agua al sediento y no alimenta y no le da de beber a los camellos. Si yo tuviera que hacer un reconto de los principios que nos han mantenido, fue siempre con Liliana. Empezamos donde estábamos. No teníamos nada. Horas y horas esperando un bus. Colectivo se dice en Argentina. Tomábamos 4, 5 buses para ser presidente de jóvenes en una iglesia en Merlo, perdida en Buenos Aires. A cualquier hora, un barrio peligroso, no era como acá. Tenías que andar escapando de las maras, de donde había un grupo de gente porque podías perder tu vida. Y servíamos a Dios, era a donde estábamos. ¿Con qué? Con lo que teníamos. Ahí estábamos con nuestra guijada de bueyes.
En la tierra, insegura, caminando en fe. Y siempre en una etapa, siempre escalando, siempre escalando, siempre escalando. Ustedes están viendo un pastor que nunca va a dejar de escalar. Yo estoy en una etapa, este no es mi destino final. Estoy en una etapa y voy para más, porque Dios tiene cosas más grandes de las que jamás he visto, ni oído, ni han subido a mi corazón. ¿Cuántos creen eso? Dígame amén. Pero luego nos hemos dado cuenta que cuando dábamos más y vencíamos esa filosofía, Dios nos bendecía. La diferencia entre un mediocre y un siervo de Dios es que el siervo de Dios siempre hace algo más de lo que se espera de él. Jesús dijo: y a cualquiera que te obligue a llevar con él 1 milla, ve con él 2. Se lo decía a los judíos porque había una ley romana que los romanos le podían cargar la armadura y el escudo a los judíos y lo tenían que llevar por 1 milla para que el soldado romano no haga fuerza. Jesús dijo: no renieguen. Estoy seguro que alguien le dijo: ¿qué hacemos con esa injusticia? Uno va a veces al mercado y se encuentra con un soldado romano: cárgame la armadura. ¿Qué le decimos, Señor? Libéranos de la opresión. Carguen 2 millas. Si alguien le pide 1, carguen 2 millas. Pero es injusto. Y Jesús le dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Los fariseos cumplen la ley. Ya cumplimos la ley. Ya está, hicimos la ley, cumplimos. Ustedes tienen que hacer más de la ley. Ustedes tienen que hacer más de lo que se espera. Si mañana lunes solo la iglesia de Favor Day fuese a trabajar con esa mentalidad a cualquiera de los lugares y comenzar a operar mediante este principio, cambiaría la cultura de Anaheim, primero. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuál sería la primera pregunta que colocarían en las solicitudes de empleo? ¿Usted es cristiano? Hoy no importa la religión, pero si cada uno va a operar con el principio, voy a dar más por lo mismo que se me está pagando, en poco tiempo, ¿qué digo? En 1 año, 2 años, las compañías de Anaheim, Orange, Garden Grove, las que están por aquí cerca, dirían: ¿usted es cristiano? Porque es determinante para que le demos o no le demos el empleo. Acto seguido mandarían los agentes a la entrada de las iglesias ofreciendo trabajo, diciendo: queremos cristianos. No tendríamos nunca que buscar empleo, nos ofrecerían porque dirían: ¿sabe por qué los queremos a ustedes? Porque son los únicos que hacen más de lo que se les pide. Le pago lo mismo y hacen más. Le pago lo mismo y hacen el doble. Le pago por darme agua y alimentan los camellos. ¿Están conmigo en eso? Díganme amén. Tu jefe no se va a convertir porque te vea leyendo la Biblia a la hora del lunch. Tu jefe se va a convertir, te va a decir: ora por mí, cuando esté en crisis, cuando sepa que le rindes el doble por el mismo salario. Porque él sabe que tiene un tipo que le rinde el doble, no lo quiere perder, lo valora, y tu palabra pesa. Es alguien que está haciendo lo extra, alimentando lo que no tenía que alimentar. ¿Estoy siendo claro, sí o no? No solo voy a darle a usted, sino a los camellos. No solo voy a arreglar su auto, su problema mecánico, sino que cuando lo venga a buscar va a estar lavado el automóvil. Pero yo no hago car wash, yo no hago. Pero si le lavas el auto y no se lo dices, deja que él lo descubra. A mí me ha pasado. ¿Sabes qué edificas? Lealtad. Vamos a edificar lealtad en la ciudad. ¿Cuántos están conmigo? Dígame amén. Hacer algo más. Aunque te cuesta una inversión, tendrás un cliente de por vida. Eso es lo que va a cambiar la cultura. Edificar lealtad. Esta mujer no sabía, ni tenía ni idea de que esos camellos ocultaban zafiros, rubíes, arcillos y oro. Acuérdate que las grandes puertas siempre giran en bisagras pequeñas. Oh, se me acaba de ocurrir esa frase y está buena. La podemos tuitear. Las grandes puertas siempre giran sobre bisagras pequeñas. Y a veces estás tocando una bisagra y dices: ¿y esto para qué me sirve? Y no sabes qué puerta se te va a abrir. ¿Qué puerta? Esa bisagra a veces es una inversión que cosechas en 10 años. Alguien dice: no puedo olvidar lo que usted hizo por mí. No lo puedo olvidar. ¿Recuerda cuando en la catedral le conté del muchacho que andaba casa por casa vendiendo libros? No vendió ninguno, se moría de sed. Golpeó una casa y dijo: me muero de sed, deme algo. Y la mujer le dio un vaso de leche fría y una galleta, y él agradeció con todo el corazón.
Le dijo, no tiene por qué. La mujer solo podía haberle dado agua o no darle nada. Le dio un vaso de leche fría y una galleta. Años después la mujer enferma, la tienen que operar a corazón abierto y no tiene seguro de vida. Y entonces le sale una fortuna, pero es morirse o operarse y ver cómo va a pagar. Así que se opera. Obviamente la operación sale bien. Cuando llega el bill es carísimo. No sé cuántos miles de dólares la operación, más la internación, etcétera. Y abajo la firma del médico y en letras rojas con bolígrafo diciendo, usted no debe nada, pagado hace 20 años con un vaso de leche y una galleta. El doctor. Grandes puertas giran sobre bisagras pequeñas. Pero no hagas solo lo que se espera de ti. Yo soy responsable de mi familia. Los varones no anden gritando por allí, yo soy responsable de mi familia, los cuatro vientos. Si haces nada más lo que se espera de ti y nada más. Yo nací varón, soy varón de nacimiento, pero soy hombre por elección. ¡Oh! Hoy estoy inspirado. Tuiteala. Yo soy varón de nacimiento y hombre por elección. Yo elegí ser hombre. Uno puede ser varón toda la vida y nunca ser hombre. Yo elegí ser hombre cuando me hice responsable de mis hijos, de mi familia, de que nunca les falte nada. ¿Cómo puede ser cabeza del hogar diciendo qué es lo que menos puedo hacer en casa? Yo hago lo menos posible y acá no le falta nada. Tú no eres responsable del hogar, no eres cabeza, no eres sacerdote. El sacerdote hace eso y más de lo que se le espera. Entonces tus hijos no crecen con la mentalidad de salgo a trabajar y que me paguen por lo que hago y nada más. Enséñale a tus hijos a dar más de lo que se espera de ellos. No le enseñes que si no está la maestra no hagan la tarea, que si falta el jefe y nadie los descubre que trabajen menos, porque a lo mejor la maestra no los ve, el jefe no los ve, pero hay un Dios que sí los ve y que les va a abrir puertas si son esforzados y si son valientes y si hacen lo que nadie espera que hagas. Hay personas aquí que están diciendo, yo hago un montón de cosas extra y nadie lo ve. Estoy seguro que si esta mujer ofreció agua a los camellos, no era la primera vez que lo hacía. La Biblia no dice, y extrañamente ella sintió de ofrecer agua a los camellos. Creo que lo venía haciendo. ¿Cuántos días lo habrá venido haciendo sin tener recompensa? ¿Cuántos días seguramente lo venía haciendo sin que nadie le dijera, ¿a cuántos camellos habrá alimentado? Y le habrán dicho, gracias. Y ahora por fin estaba moviendo una bisagra de una puerta grande. El dueño de esos camellos era su príncipe azul. Era su soltero codiciado. ¿Saben lo que es tener 10 camellos? Es un hombre que para sus 10 Rolls Royce ahí delante dice, necesitan gasolina. Ay, yo si quiere les cargo gasolina. Y esa... Soy hombre por elección, lo dije, ¿no? Mis amados, yo celebro a los escaladores. Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado, una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta. El lamento mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, la visión siempre mira hacia arriba. ¿Están de acuerdo en eso, sí o no? Yo celebro a los escaladores, los que hacen algo de más, los que dan de beber a los camellos. Esas personas nunca envejecen, crecen, que es diferente. Muchos envejecen en Dios. Son los mismos de hace 20 años, más viejos, más cascarrabia, todo les duele, todo les molesta. Y otros van creciendo, y van creciendo, y van creciendo. Se ponen canosos, se ponen pelones, se ponen más gorditos, les sobra un poco de llanta, pero van creciendo, y van creciendo, y van creciendo, porque siempre están en una etapa. ¿Estoy siendo claro en eso, sí o no? Yo he llegado a mi vida y he decidido seguir escalando. He llegado a la mitad de mi vida y he dicho, la segunda mitad de mi vida quiero que sea más sorprendente que la primera mitad. ¿Cómo hago, Señor, para que me sorprendas más? Y el Señor dice, usa lo que tienes. Empieza donde estás. Métete al terreno inseguro de la fe. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más? Y por supuesto, cuando estés allí, haz más de lo que se espera. Sigue escalando, sigue subiendo y haz más de lo que esperan de ti.
No hagas lo que cualquier pastor haría. Tú siempre da la milla extra y yo te recompensaré. Te vean, no te vean, te lo agradezcan terrenalmente o no te lo agradezcan, yo te voy a recompensar. 5 principios que hoy les quiero regalar. Insisto con los 5, los dije varias veces. Comienza donde estás como Sangar. Usa lo que tienes, tu aguijada. Vive en la zona de la fe. Sigue escalando siempre y haz algo más de lo que se espera de ti. Y tengo un bonus para regalarle hoy porque es nuestro 6 aniversario. No sé cómo decir eso. Primer semestre, medio año. Cuando le dice el hombre de los camellos: tengo un príncipe azul para ti, porque has hecho lo que ninguna mujer haría, has hecho más de lo esperado, eres una mujer laboriosa. Ella supongo que preguntará: ¿y cómo es él? Bueno, buen mozo, argentino, ya sabes. Ella va a hablar con su mamá y con sus hermanos, y su mamá y sus hermanos dicen: bueno, esperemos 10 días. Ellos se ve que querían chequear el récord del muchacho. Y el siervo dice: si esperan 10 días, se lo pierde. Ahora tiene que venir. ¿Qué quieres hacer, Rebeca? Y ella dijo: ya voy. Un tipo que tiene 10 camellos y que tiene todo eso arriba de los camellos, ya lo quiero conocer. Y se fue. Cuando hagas estos principios y Dios te abra las puertas, no sea como muchos, que cuando Dios finalmente le abre una gran puerta se ponen a pedir reconfirmaciones. Arriésgate, baja de la barca, tómalo ya porque te lo pierdes. Dios dice: yo te abrí puertas, tómalo ya, empieza a correr porque te lo vas a perder. ¿Cuántos creen eso? Dígame amén. No retrocedas, no te intimides, avanza. ¿Cuántos están conmigo? Díganme.